Prédica número 2677, dada por el pastor Carlos Estal el miércoles 18 de mayo de 2016. Continuación libro de Cantares, cómo el Señor nos hermosea, el caballo de la fe. Muy bien, estamos en Cantar de los Cantares y hay personas que han escrito y dándole la gloria al Señor porque han recibido respuestas en medio de nuestro estudio de Cantares, y entiendo muy bien eso de recibir respuestas cuando estudiamos temas como el Cantar de los Cantares. Hay personas que han sido llamadas a caminar más allá que el resto. Y el cuadro y la figura y el principio lo encontramos en el tabernáculo mosaico. Y lo encontramos en las jornadas de Israel también. En el tabernáculo mosaico tenemos a las multitudes que tienen acceso por medio de sus ofrendas al atrio. Pero luego descubrimos que al lugar santo solo tenían acceso los sacerdotes, hijos de Aarón. Y entonces descubrimos que al lugar santísimo el único que tenía acceso era Aarón, el sumo sacerdote. Bueno, las jornadas de Israel de Egipto hasta Canaán. De Egipto salieron 600,000 hombres, quién sabe cuántas mujeres, quién sabe cuántos niños. Amén. En el desierto empezaron a caer por decenas de miles cada vez que murmuraban y se rebelaban y se resistían y todo lo demás. Y finalmente de esa generación, ¿saben cuántos cruzaron el río Jordán? Ahora, Egipto es figura del atrio, el desierto es figura del lugar santo, y la tierra de Canaán es figura del lugar santísimo. Que yo sepa, solo cruzaron de esa generación original que salió de Egipto, 40 años después solo cruzaron 4 el río Jordán: Josué, Caleb y 2 sacerdotes, el hijo y el nieto de Aarón, Eleazar y Fines. Pues Fines era más o menos joven cuando salieron de Egipto, hacía 40 años, pero Fines está mencionado antes de la salida, y a Fines le tocó repartir la tierra una vez entraron a la tierra de Canaán. Amén. Así es que, bueno, hay gente que está llamada a caminar más alto. No es todo el mundo, pero gracias a Dios que en este camino y en este mensaje podemos encontrar nosotros dirección, podemos encontrar nosotros respuestas. Si es que a nosotros nos tocó ser de ese grupo raro, amén, que siempre quiere más, siempre anda buscando cómo dejar que el Señor se meta más adentro de su voluntad para limpiarla. Cómo dejar que el Señor agarre el corazón y lo amolde todavía más y lo conforme a imagen de Cristo. Amén. Este mensaje no es para los indiferentes. Los indiferentes van a perder el interés rapidito. ¿Saben por qué? Porque lo único básicamente de lo que hablamos es de Jesús y de cómo podemos ser más como Jesús. Ahora, créanme que hay mucha gente a la que no le interesa. Amén. Pero si estamos aquí es porque sí nos interesa. Gracias a Dios. Él es nuestra vida, Él es nuestra meta. Amén. Entonces, en Cantar de los Cantares tenemos descritas las experiencias de alguien que obviamente fue llamado a caminar hasta arriba, hasta el lugar santísimo. Alguien que llegó a ser la esposa del Señor Jesucristo. Y vemos los pasos que dio, las experiencias que tuvo, qué fue cambiando en ella, qué fue conociendo ella de su amado, cómo fue creciendo la naturaleza de Cristo en ella hasta llegar al matrimonio en el capítulo 4. Amén. ¿Qué pasó después? Ya casados. Así es que Cantares es maravilloso, ¿sí? Y a lo mejor debiera recordarles un principio, porque por regla general la iglesia cristiana menciona o dice o cree entender que cualquier creyente salvo es la esposa de Cristo. Bueno, negativo. Esposa de Cristo es un nivel de entrega, es un nivel de confianza, es un nivel de obediencia, es un nivel de lealtad al que se crece. Todos podemos llegar a hacerlo. Pero 35 años después ya descubrí que hay mucha gente que no está interesada. Amén. Bueno, ¿sí? ¿Siguen allí o ya se fueron a sus casas? Ok. Cantar de los Cantares. En el capítulo 1 estamos viendo las primeras experiencias que se describen que tuvo ella con su amado, y cómo ella aprendió a buscarlo a él de manera intensa en el cuarto de oración, que aquí se llama las cámaras del rey. Y cómo el haber empezado a encontrarlo a él a otro nivel, cómo
haber experimentado que su corazón se encendiera con un fuego de amor por él cada vez que él venía y la besaba con su palabra. Amén. Y le revelaba cosas nuevas y le regalaba entendimiento de porciones de su palabra. Como todo esto fue cambiando su color, y dice: el sol me miró, así es que ya me volví morena. Amén. El color de la humildad. Y cuando sus hermanos empezaron a ver los cambios que se fueron dando en ella, se enojaron con ella, se enfurecieron con ella, la mandaron a trabajar, le dijeron: tú estás ociosa, por eso solo te la quieres pasar orando. Es que miren, cuando uno encuentra a Jesús en el cuarto de oración, honestamente uno ya no quiere hacer ninguna otra cosa más que vivir en el cuarto de oración. Y quienes se ofenden por eso es porque no han encontrado a Jesús en su cuarto de oración. No saben de qué se trata, por lo tanto no saben de qué están hablando. Amén. Gracias a Dios. Bueno, ya caminamos bastante, pero en el versículo 8. Ya estudiamos algunas cosas del verso 8 y el verso 9, pero hoy quiero explicarles en qué 4 cosas ella empezó a ser hermoseada. Y apenas estamos en los primeros versículos del capítulo 1. Usted elija, decida, métase a buscar a Dios con todo el corazón. Número 1, lo va a encontrar, pero número 2, Dios inmediatamente va a empezar a hermosearlo, a hermosearla con porciones de su nombre, de su naturaleza. Amén. Dios va a empezar a formar cosas que pertenecen a su preciosa naturaleza en uno, y uno va a empezar a cambiar. O sea, no tienen que pasar años para que usted cambie o para que yo cambie. Una visita al cuarto de oración y un encuentro intenso con el Rey en el cuarto de oración puede cambiar muchas cosas que ninguna iglesia puede cambiar, ningún predicador puede cambiar, ningún pastor puede cambiar. Solo el Rey con su gloria en el cuarto de oración. Amén, amén. Es allí donde el Señor nos quiere, en su cuarto de oración. Entonces el nombre del Señor la hermoseó a ella en 4 aspectos. Ahora solo refresquemos algo que estudiamos la semana pasada probablemente, y regresemos a Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Y quiero refrescarles cómo el Señor por don hermoseó a la ciudad de Jerusalén, porque ese fue el lugar que Dios eligió para poner en él su nombre. Y por su gracia y misericordia hemos estado estudiando cosas espectaculares aquí los días domingo en conexión con eso. Amén. Y yo sé que Dios les ha estado abriendo los ojos del entendimiento, o sea, los está metiendo a un mundo nuevo, pues. Gracias a Dios. Muy bien. Pero en Ezequiel 16, Dios eligió poner su nombre en los montes de Jerusalén. Es su nombre o su naturaleza lo que hermoseó a la ciudad de Jerusalén. Igualmente, si el Señor la llama hermosa a ella en Cantar de los Cantares, es a causa de su nombre en ella. Y si en nosotros hay algún tipo de hermosura, les cuento que no es en nuestro viejo hombre y en nuestra mente carnal y en nuestro cuerpo del pecado. Ahí no hay ninguna hermosura. Pero si el Señor nos va a llegar a llamar hermosos de alguna manera, es a causa de su nombre en nosotros, es su obra en nosotros, es su naturaleza en nosotros. Alguien dirá: ¿y tengo yo la naturaleza de Dios en algún lado de mi ser? Por supuesto. Es salvo, tiene un hombre nuevo. ¿Quién vive en su hombre nuevo sino Cristo, con el nombre del Señor? Amén. Gracias a Dios. Muy bien, Ezequiel capítulo 16 verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Ellos deben haber sido los fundadores de la ciudad. Esa ciudad hoy tiene 3000 años, la ciudad de Jerusalén, y ahí sigue. Luego, cuando Israel conquistó Canaán y finalmente en tiempos de David conquistaron los montes de Jerusalén, eso fue hace 3000 años y la ciudad ya estaba. Quiere decir que esa ciudad es todavía más antigua, 3500 años. Pero en esos días, hace 3000 años, estaba en poder de los jebuseos, y es a ellos a los que combatieron para apoderarse de Jerusalén. Bueno, dice verso 4: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal.
ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Todo esto lo hizo Dios por don, porque Él eligió poner allí su nombre. Pero van a notar el paralelismo entre esto y lo que Dios ahora va a formar por estatura y por elección en la amada, en el Cantar de los Cantares. Déjenme decirles que uno no llega a la Nueva Jerusalén por don. Uno es salvo por don. Y uno es bautizado en Espíritu Santo y fuego por don. Y uno es bautizado en agua por don. Es el atrio. Pero de ahí para adelante ya no es por don. O sea, uno no ora por don, uno ora porque uno aprende a orar y lo hace. Uno no aprende la Biblia por don, o sea, uno no se pone en algún tipo de posición y sobrenaturalmente Dios le mete a unos 66 libros en la cabeza y en el corazón. No funciona así. Para entender la Biblia hay que trabajar, para practicarla hay que trabajar todavía más. Para sostenernos en la verdad que conocemos cuando estamos pasando por alguna prueba, hay que trabajar. Amén. ¿Lo ven? La nueva ciudad no es algo que obtenemos por don. ¿De acuerdo? Muy bien. Y cuando yo empecé a entender esto hace unos 33 años y empecé a enseñarlo, yo me acuerdo toda la oposición que levanté cuando empecé a decir que nuestros fundamentos son un don gratuito, pero si queremos crecer, eso ya no es por don, sino por elección. Y descubrí que la gente está feliz mientras todo sea de regalado. Pero cuando empezamos a descubrir que ahora necesitamos nosotros hacer ciertas elecciones, dar ciertos pasos, usar nuestra voluntad, mucha gente empieza a perder el interés. Amén. Pero nosotros no somos de esos. Dios mediante. Bueno, en fin, pero el Señor la hermoseó por don. Verso 13. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero adivinen qué, le pasó exactamente lo mismo que le pasó a Lucifer. Dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Y empezó a disponer que la hermosura que tenía era porque ella se lo merecía o porque ella había trabajado para obtenerla. Y no era así, era un don gratuito. Lo mismo que le pasó a Lucifer. Amén. Así es que bueno, para hacerles corta la historia, en el verso 25 dice: en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones, etcétera. Y está hablando de la horrible idolatría en la que cayó la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Amén. Bueno, ahora vámonos a Cantares. Cantares capítulo 1, a partir del verso 8. Ahora, lo que ella está experimentando no es por don,
como lo que ocurrió con la ciudad de Jerusalén. Ahora, la Jerusalén terrenal es una figura, una sombra tipo figura de la Jerusalén celestial. En la Jerusalén terrenal había 12 puertas. Adivinen cuántas puertas hay en la Jerusalén celestial. 12, ¿verdad? Bueno, el hecho es que ella empezó a buscar al Señor y esto empezó a generar cambios en ella. Y ella, a fuerza de buscar al Señor y de, obviamente, de serle grata, de serle fiel, buscarlo en oración, buscarlo en su palabra, buscar cómo agradarlo. Cuando uno empieza a encontrar a Dios, la siguiente pregunta es: ahora, ¿cómo puedo agradarte más? ¿Cómo puedo agradarte mejor? Y el Señor se agrada y viene y empieza a poner porciones de su naturaleza en nosotros, empieza a hermosearnos. Nos hermosea con su palabra, nos hermosea con su espíritu. Amén. Entonces ella ya tuvo todas estas experiencias maravillosas que ya hemos ido descrito y él empezó a hermosearla. Ahora, déjenme usar en esta ocasión este diagrama. Este diagrama representa el nombre del Señor, el nombre tetragrama del Señor, porque se escribe con 4 letras. Bueno, por supuesto son 3, una se repite 2 veces. Pero el nombre del Señor, su nombre inefable, se escribe de esta manera, con estas letras: YHVH. Ese es el nombre que, para poderlo pronunciar, pues los hombres le agregaron vocales, y es el nombre que pronunciamos como Jehová. Bendito sea su nombre. Y créanme, es un nombre que deberíamos pronunciar únicamente en el contexto de un estudio bíblico o en el contexto de un tiempo de alabanza o de un tiempo de oración. Porque el 4º mandamiento sigue siendo válido: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, como poca cosa, como algo sin valor, ¿sí? Y en esto, sin conocer lo que conocemos nosotros a causa de la redención que es en Cristo, en esto el pueblo de Israel le gana a los cristianos, porque ellos son muy respetuosos y ellos ni siquiera pronuncian este nombre. Ahora, por supuesto, por medio de Jesús podemos pronunciarlo, porque estamos cubiertos con la sangre preciosa, la sangre expiatoria del Señor Jesucristo. Y la historia judía dice, y la Biblia dice, que una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre para expiar los pecados del pueblo, y la sangre era rodeada puesta en el propiciatorio hasta arriba, en las alas de los querubines y en el asiento de la misericordia, entonces era la única ocasión en la que el sumo sacerdote pronunciaba el nombre del Señor. Amén. El nombre del Señor estaba escrito adentro del arca, en las tablas de piedra, en el primer mandamiento. El primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Es el primer mandamiento. Amén. Muy poca gente lo sabe, porque cuando van a una librería cristiana y compran un cuadrito con los 10 mandamientos, toda la vida omiten el primero y empiezan por el segundo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios. Así es que el nombre estaba escrito adentro del arca. Entonces, una vez al año, cuando había sangre de por medio, el sumo sacerdote pronunciaba el nombre encima del arca, donde estaba la sangre de la expiación. Entonces se unía el nombre escrito del Señor con el nombre hablado o pronunciado del Señor. Amén. Y ese día, la historia judía dice que el campamento de Israel se libraba de espíritus, de demonios, de toda clase de cosas, y el Señor los limpiaba. Amén. Por eso es tan poderoso el nombre del Señor. Por eso es tan poderoso levantar el nombre del Señor en alabanza y con nuestras oraciones. Y nuevamente, sí podemos pronunciar ese nombre, porque tenemos la sangre expiatoria de Cristo sobre nosotros. Amén. Pero este es el nombre. En hebreo, pues por supuesto se escribe de derecha a izquierda. Esta es la letra Yud, más o menos, en letra de imprenta. Esta es la Hei. Esta es la Vav y esta es la otra Hei. Yud, Hei, Vav, Hei. Cuando se han venido a nuestros servicios, nos han oído diciendo Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Qué es eso? Estamos levantando el nombre del Señor. Amén. De hecho, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cómo se pronuncie? Y ya una vez les expliqué, la doctora Hicks contó algo espectacular. Hay un rabino que ya es
muy avanzado en años en la tierra de Israel, que dijo, parece ser que él es quien guarda todavía el secreto, o el secreto de cómo se pronuncia en realidad este nombre. Y él dijo que ya no le iba a transmitir esa información a su hijo, que era pues su sucesor, porque ya no había necesidad. Él dijo, el Mesías viene pronto y él en persona nos va a decir cómo se pronuncia el nombre. Miren qué cosa más maravillosa. Eso les dice cuán al final de los tiempos nos encontramos, ¿sí? Pero vamos a diagramar el nombre de esta manera, porque es un nombre tetragrama. ¿Por qué era cuadrada la ciudad, la Nueva Jerusalén? ¿Qué es la Nueva Jerusalén sino el nombre del Señor? Amén, es una ciudad rectangular. El jardín del Edén, adivinen qué, era rectangular. ¿Qué era el jardín del Edén? Era el nombre del Señor. Amén. ¿Sí? Muy bien. ¿Están espantados, contentos o están pensando? ¿Están pensando en lo que están oyendo? Bueno, eso está buenísimo. Entonces, voy a usar este diagrama porque van a ver ustedes de qué 4 maneras ella empezó a ser hermoseada y apenas estamos en el capítulo 1 de su jornada. Entonces, o sea, no tienen que pasar 100 años para que el Señor empiece a hermosearnos. Excepto que nosotros nos tardemos 100 años en decidir empezar a buscar al Señor un poquito más en serio. Amén. Bueno, la primera cosa en la que ella fue hermoseada, o en la que él le llama hermosa, o en la que aparecen cosas hermosas que su nombre ha obrado en ella, lo primero es, verso 8: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Wow, aquí está el montón de lo que llaman aquí las doncellas de Jerusalén, el montón de gente, el montón de mujeres. Y desde el capítulo 1 ella ya es más hermosa que las demás mujeres. Y apenas lleva 8 versículos de estar caminando. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Y por eso es que a uno lo ven raro y a uno no lo entienden. Porque uno empieza a buscar a Dios de una forma más intensa y no tienen que pasar años para que el efecto de eso empiece a notarse en uno. Amén. Él ya la llama, oh hermosa entre las mujeres. O sea, aquí está todo el montón de creyentes y ella sobresale. No es porque Dios fue subjetivo o parcial, no. O sea, no estuvo en Dios, estuvo en ella. Estuvo en ella. Ya una vez les dije, ¿creen que Dios tiene hijos favoritos? Sí los tiene, pero no está en Dios. No está en Dios. Está en las elecciones que uno hace. Ella ya era una hija predilecta, pero no está en Dios. Como quisiera el Señor que todos fueran hijos predilectos, pero depende de las elecciones que nosotros hacemos. ¿De acuerdo? Ahora les voy a contar algo. A sus hijos predilectos Dios los trata con más presión. Dios con ellos es más exigente, más meticuloso, más minucioso. Amén. Y qué bueno, es porque Él vio por allí una voluntad que dijo: yo sí quiero dejarme trabajar hasta el final. Entonces empezó a meter más presión, empezó a traer sacudidas más fuertes, empezó a meter el cincel más adentro, pero se empezó a formar más la naturaleza de Cristo. Amén. Gracias a Dios. Lo primero pues dice: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Y aquí describe 4 cosas hermosas en ella. Lo primero, la primera cosa hermosa que hay en ella es que ella parece una yegua de los carros de Faraón. ¿Qué es la segunda cosa hermosa que hay en ella? Dice, primero dice: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Ahora eso tiene que ser algo maravilloso. Amén. Eso tiene que ser algo excepcional.
La segunda cosa dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Las mejillas o la mandíbula. Es la misma palabra en hebreo. Las mejillas o la mandíbula. Luego dice, tu cuello entre los collares. Su cuello también es hermoso. Así es que ya son hermosas. En primer lugar, ella ya es comparada a una yegua o a un corcel entrenado para la guerra. Sus mejillas son hermosas, su cuello es hermoso. Y finalmente dice, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Y van a ver ustedes por el contexto de las palabras utilizadas acá, la palabra zarcillos no es exactamente la que se usa en el texto hebreo, pero por el contexto sí son zarcillos. Ahora, ¿para dónde son los zarcillos? Así es que sus orejas son hermosas. Amén. Y esta es la primera descripción que hace él de ella. Luego que ella misma dice, yo ya soy morena porque el sol me miró. Viene el Señor y dice, miren qué cosa más linda. Solo le tomó 8 versículos y ella ya puede ser comparada a un caballo entrenado para la guerra. Ya tiene mejillas hermosas, ya tiene un cuello hermoso, ya tiene orejas hermosas. Y usted también puede llegar a tener orejas hermosas. Amén. Así es que estudiemos. Qué casualidad que 4 cosas. Y esto lo vamos a ver en todo el libro del Cantar de los Cantares, porque es su nombre el que forma esta naturaleza en nosotros. Entonces empecemos con la yegua, ¿no? Esta es una lección vieja, pero cada vez que retomamos estas lecciones le sacamos más el jugo y más el jugo y más el jugo a estas porciones de la palabra de Dios. Ahora, si se vienen conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 19, van a poder ubicarse, porque le dijo que parece yegua. Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a ver, ¿por qué no leemos desde el verso 11 para poner un poco de contexto acá? Apocalipsis 19, 11. Y yo lo único que puedo hacer es transmitirles, y esto lo dice la palabra de Dios, transmitirles lo que he visto y oído. Amén. Yo sé por cuál camino me ha traído el Señor y las experiencias que Dios me ha dado a mí son mías. Eso no lo puedo transmitir, pero también es cierto que si uno transmite conocimiento a partir de las experiencias que uno tiene, ese conocimiento va con vida y puede provocar algo en el corazón de los oyentes. Amén. Pero la experiencia, eso ya solo Dios lo puede dar, ¿verdad? Así es que yo pido continuamente que Dios nos abra todos los ojos del entendimiento, los oídos, podamos ver lo que estoy tratando de compartirles. Estoy tratando de explicarles de qué se trata este camino, qué es el cristianismo. Espero haberles botado ya todas sus ideas preconcebidas a estas alturas. Amén. Y haberlos podido embarcar en una jornada. Y ustedes pueden tener estas experiencias de manera personal. De eso se trata, ¿sí? Entonces, Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. ¿Que hay caballos en el cielo? Pues obviamente sí. Pero obviamente no son animales físicos. Un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, aquí puede estar usted. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Wow. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, pregunta para usted: si usted va a ser parte de ese ejército, ¿qué necesita tener? Aparte del su lino blanco.
un caballo. Ahora dígame cómo se lo va a conseguir entonces. ¿Cómo se consiguió esta gente su caballo? Y cada uno de los que vienen detrás de Cristo a reinar juntamente con Él, vienen montando un caballo. Vienen montando un caballo. Ahora nuevamente no puede estar hablando de animales literales. Tiene que estar hablando de algo que se formó aquí y ahora en nosotros. Tiene que estar hablando de algo que obtuvimos aquí y ahora. Ella lo obtuvo en el verso 8. ¿Qué está esperando usted para tener su caballo? Amén. Amén. Y una vez, hace años, en una convención en México, la hermana Hicks, algo pasó, hubo tormentas, algo pasó, tenía que predicar en ese primer servicio, nunca llegó, no aterrizaron a tiempo y todo aquello, y ustedes saben. Y el hermano Zafra era el pastor de la iglesia, y él dijo: pues oremos, aprovechemos el tiempo y vamos a orar. Tuvimos un tiempo de oración tan maravilloso que, o sea, yo tuve mi porción ahí, yo me hubiera podido regresar a casa con eso. Pero en esa ocasión yo tuve una experiencia, nunca me había pasado con tal claridad. Pero créanme, estábamos tomados de las manos todos los que estábamos ahí en el servicio, y estábamos orando por la palabra, y ya saben ustedes, ¿verdad? Hasta arriba y hasta abajo estábamos metidos en oración. Y de repente yo me vi montando mi caballo, y yo iba cabalgando, y yo veía la nueva ciudad delante de mí, estaba en el horizonte, y yo iba cabalgando pero rapidísimo, a toda velocidad, en dirección a esa ciudad. Así es que bendije al Señor y le di gracias. Dije: bueno, pues por lo menos estoy en el versículo 8 del cantar, del primer capítulo del Cantar de los Cantares. Amén. ¿Qué es este caballo? Todos necesitamos uno si vamos a formar parte de ese gran ejército, ¿o no? Amén. Ahora, obviamente es un corcel de guerra, porque venimos montando ese caballo blanco para enfrentar al anticristo y sus ejércitos. Amén. ¿Qué es un caballo? Remóntese a aquellos tiempos en los que Henry Ford no había nacido todavía. ¿Qué es un caballo? Bueno, eran animales de trabajo, pero más que todo eran un medio de transporte. ¿Qué es un caballo entonces? Un vehículo, algo sobre lo que nosotros podemos montarnos. ¿Y quién va a hacer el trabajo de desplazarse de un lado al otro? El caballo. Uno solo se deja llevar. No es uno el que tiene que hacer el trabajo. Si uno tiene un caballo, el que hace el trabajo es el caballo. Amén. El que hace el trabajo es el caballo. Y allí es donde nos atormentamos y nos enredamos tanto. ¿Saben qué es ese caballo? Es la fe del Señor Jesucristo. La Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es su fe, no es la mía ni la suya, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Y nosotros creemos que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, y nos sentimos condenados, culpables, derrotados, cuando las cosas no salen como nosotros pensamos que debieran. Y entonces pensamos: es que yo nunca lo voy a conseguir, nunca voy a lograr llegar a algún lado, ¿verdad? Creemos que todo depende de nosotros, que este camino depende de nosotros, que pelear nuestras batallas espirituales depende de nosotros. Es como que Dios nos pone delante de los enemigos y nos deja solito. Bueno, vamos a ver cómo te conduces. ¿Y saben qué? No es así. Todo lo que tenemos que hacer es dejar que ese caballo se forme en nosotros y cabalgar sobre la fe del Señor Jesucristo. Si vamos a avanzar, es el caballo el que nos hace avanzar. Si vamos a huir de algún enemigo, es el caballo el que nos aleja del peligro. Si tenemos que correr rápido, es el caballo el que corre rápido. Es la fe del Hijo de Dios. Perdón. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es entender que no es nuestra fe, es la de Cristo. La fe no es algo que nosotros generamos. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando llega la palabra, con ella llega la fe. Amén. Y la Biblia dice que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. ¿Dónde está usted en este cuadro?
Y el diablo nos condena porque es que no tenemos la fe que debiéramos tener. No, nadie la tiene, pero Jesús sí. Entonces ella en el capítulo 1 encontró al Señor lo suficiente para entender quién es Él y quién es ella. Y ella concluyó y dijo: yo fuera de Cristo no soy nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entendió que la fe de Cristo es un corcel, un vehículo que la va a ayudar a enfrentar cualquier batalla y la va a llevar a donde ella necesite ir y la va a alejar de aquello de lo que ella necesita ser alejada. Entonces ella ya no se enfocó en los enemigos y las batallas y todas estas cosas, no, se enfocó en su relación con Cristo. Y cuando Cristo creció en ella, la fe de Cristo creció en ella. Entonces viene el Señor y la mira y dice: ya puedo ver un caballo de guerra formado en ti. Por eso puedo compararte a la yegua de los carros de Faraón. Amén. Gracias a Dios. Entonces vamos a ver, vámonos ahora por favor a Job capítulo 39. Y en el libro de Job tenemos una descripción detalladísima de este corcel. Aquí no pueden estar describiendo un caballo, un animal físico, es imposible. Van a ver la descripción que se hace acá del caballo. Y tenemos que entender que si Dios menciona una cosa en una porción de su palabra, la explicación va a estar en otra porción de su palabra. No tenemos que hacernos bolas. Job capítulo 39 verso 19. Lo voy a leer de corrido y luego nos detenemos y vamos a explicar las 16 características de la fe de Jesucristo, o del caballo de la fe, o del corcel de guerra. Son 16 características. ¿Alguien se acuerda cuántas características se requieren para definir o describir el amor perfecto del Señor Jesucristo? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso. ¿Se acuerdan cuántas son? 16. Usted tenga una relación de amor con el Señor Jesucristo y la fe va a llegar. Job 39, 19. Diste tú al caballo la fuerza, vestiste tú su cuello de crines ondulantes, le intimidarás tú como a langosta. El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines: ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Están describiendo un caballo preparado para la guerra. Lo que están describiendo es la fe. Esto es la fe, es una descripción de la fe del Señor Jesucristo. Entonces estudiemos. Son 16 características. No las voy a apuntar, solo voy a ir poniendo los numeritos. Número 1, verso 19, dice: diste tú al caballo la fuerza. Este caballo describe la fe del Señor Jesucristo. Y la fuerza a la que se refiere aquí es el poder Gebura. Gebura, se los escribo en algún lado, aquí. El poder Gebura. Cuando el Señor le dijo a sus 120 discípulos que se fueran a la ciudad de Jerusalén a esperar la promesa del Padre, dijo y él les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Padre va a enviarles al Consolador para que esté con ustedes para siempre. Y les dijo: váyanse a Jerusalén. Y les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra poder es Gebura. Gebura es poder de resurrección. Amén, es poder que viene del Padre, Gebura. Entonces lo primero que vemos acá es que en la fe de Jesucristo hay poder de resurrección. Usted cabalgue sobre la fe de Cristo. ¿Qué significa esto? Ni siquiera tiene usted que hacer el esfuerzo de creer, solo confía en Cristo. Amén. Y hay poder de resurrección. El poder Gebura del Padre está en el caballo de la fe. Diste tú al caballo la fuerza, el poder Gebura.
El caballo de la fe tiene fuerza, tiene poder, gebura. Amén. Ok. Luego dice, número 2. ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Pues en la traducción no nos dice gran cosa. Ahora, el cuello se refiere a la voluntad. Aquí lo vamos a ver también. Se refiere a la voluntad, pero ¿qué hay en el cuello del caballo? Aquí le llaman crines ondulantes. Si tuvieran por allí una Biblia King James, dice, vestiste tú su cuello con trueno. En nuestra Biblia lo tradujeron crines ondulantes porque pues de plano están hablando de un caballo, pero en realidad no dice eso en hebreo, dice trueno. ¿Vestiste tú su cuello de trueno? Su voluntad está llena de trueno. El cuello representa la voluntad. Su voluntad está llena de trueno. Ahora, ¿qué significa que la fe de Jesucristo está llena de trueno? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos llenos de la fe del Hijo de Dios? Amén. Ese trueno va a estar en nuestra voluntad también. ¿Qué representa el trueno? ¿Se acuerdan del principio del relámpago y del trueno? Amén. El relámpago nos habla del principio de la separación. Cuando hay una tempestad, viene el relámpago y por así decirlo, divide o separa una nube de la otra. Una vez pasó el relámpago, detrás viene el trueno. ¿Y qué hace el trueno? Es como que une otra vez las nubes. Entonces, ¿qué significa que el cuello del caballo de la fe está vestido de trueno? Significa que en la voluntad de la fe de Cristo está todo lo que necesitamos para buscar una nueva unión con el Señor. ¿Usted está deseando tener una unión más estrecha con el Señor Jesucristo? Solo cabalgue sobre su fe, confíe en Él, relájese, dedíquese no a quejarse y a decir pobrecito de mí, no sirvo para gran cosa. No, edifique su relación de amor con el Señor Jesucristo. Y el deseo, la necesidad de unirse más estrechamente con Dios viene incluida en el paquete. Sale automático. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Están oyendo, pero no lo están viendo todavía. No lo están viendo, solo lo están oyendo. Solo lo están escuchando. Queremos tener una unión más estrecha con el Señor Jesús. ¿Alguien aquí alguna vez se le ha ocurrido decirle, Señor, quiero tener una unión más estrecha contigo? Y el diablo inmediatamente viene a atormentarnos y a decir, ay, ¿cómo se te ocurre pedir eso? Así como estás, ¿a qué horas lo vas a lograr? ¿Les ha pasado? ¿Han oído esa vocecita? Bueno, estoy aquí para decirles que no tiene nada que ver lo que seamos o no seamos. Amén. Todo lo que necesitamos es encontrarnos con Jesús y en su fe está todo el poder para traer una nueva unión con Dios a nuestra vida. Porque la voluntad del caballo de la fe está vestida de truenos. Solo busquemos a Dios. Amén. Solo busquemos a Dios. Lo que pasa es que la gente le llama buscar a Dios a la acción de ir a un servicio religioso una vez a la semana. Bueno, eso puede ser el inicio de buscar a Dios, pero en muchos casos no lo es. Solo estamos buscando tranquilizar nuestra conciencia por 7 días más, ¿verdad? Entonces por eso la confusión, porque oímos cosas maravillosas que tienen que estar pasando en nuestra vida y si somos honestos, no están pasando. Porque es en el cuarto de oración donde se forman estas cosas. Amén. Es en el cuarto de oración. No es teniendo una religión, es teniendo una relación con el Señor Jesucristo donde se forman estas cosas. ¿Está claro? Ok. Número 1, diste tú al caballo la fuerza. Número 2, vestiste tú su cuello de crines ondulantes. Trueno en su cuello o en su voluntad. Número 3. Número 3 dice, ¿le intimidarás tú como a langosta? ¿Creen ustedes que la fe de Jesucristo es débil, escurridiza, quebradiza y va a salir corriendo con el primer sonido? Ustedes han visto los saltamontes y ese tipo de animalitos, ¿verdad? Hacen un ruidero, pero cuando uno se acerca, se callan. Y cuando uno trata de agarrarlos, ¡piu! Y se van a meter a la otra maceta que tenía usted en su sala.
Amén. La naturaleza de esos animalitos es escapar, escabullirse. ¿Cuántas veces nosotros buscamos escapar y escabullirnos de algún problema, de alguna situación? Pero déjenme decirle algo. Ya no pelee por sus propias fuerzas, préndase de Dios. La fe de Jesucristo no se intimida como una langosta o como un grillo, como un saltamontes. No se intimida. La fe de Cristo está lista para enfrentar cualquier situación, cualquier problema. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted súbase al caballo y va a ser capaz de enfrentar cualquier cosa, por imposible que se mire. Amén. Así es que 3, no se intimida. Dije que no iba a escribir y ya caí en la trampa. Luego, número 4 dice: el resoplido de su nariz es formidable. El resoplido de su nariz es formidable. La palabra resoplido realmente se refiere a una de las glorias de Dios, la gloria Hadar, y significa imponencia, honor, belleza, majestad, grandeza. Ahora, la nariz, ¿cuál es la nariz del alma? El sentido del olfato del alma, ¿cuál es? Ahí tengo un buen alumno. A ver. Ese es el del espíritu. ¿Cuál es el del alma? Si es un buen alumno, quiere decir que tiene buenos maestros. Exacto, la conciencia. 100 puntos. La conciencia. ¿Ya ven lo que sus hijos aprenden aquí en escuela dominical? La conciencia. La conciencia del caballo, la conciencia de la fe de Cristo está llena de gloria Hadar. De gloria Hadar. Todo lo que necesitamos nosotros es cabalgar sobre este caballo para que nuestra conciencia se limpie, se expanda y se llene con la gloria del Señor. Amén, amén. Está llena de gloria Hadar, su conciencia. Ok, luego, y si ven, vamos a ver 4 cuatros aquí. Otra vez el mismo principio, pero el número 5, el 4 es su nariz o su olfato o su conciencia. El número 5 está en el verso 21. Oigan esto: escarba la tierra. Escarba la tierra. Número 5 es escarba la tierra. Aquí lo tradujeron tierra por alguna razón, pero realmente se refiere al valle Omec. Al valle Omec. Hay diferentes clases de valles mencionados en la Biblia. Este es el valle Omec. Escarba la tierra. Déjenme decirles dónde aparece esta expresión textual en el Nuevo Testamento. Vámonos por favor a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Verso 46. Lucas 6, 46. Y si tuvieran acceso al hebreo, leerían exactamente la misma frase. Allá en el libro de Job, describiendo al caballo, el punto 5. Y acá, a partir del verso 46, Lucas 6, 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa. Ahora en Job dice escarba la tierra o escarba el valle. El valle es la palabra Omec. Bueno, ahí se usa la misma expresión que acá. Aquí dice cavó y ahondó. Si lo leyeran en hebreo, dice escarbó en el valle. Escarbó en el valle. Déjenme decirles a quién es semejante a alguien que oye mis palabras y las hace. Ahora, ¿por qué?
porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Déjenme decirles en qué se convierte una persona en quien mi palabra haya cabida. Déjenme decirles qué es una persona que abre su corazón a la verdad y la recibe con gozo y con gratitud. Lo que no entiende lo guarda en algún rincón hasta que dé fruto. Lo que sí entiende lo pone por obra, pero no deja caer al suelo ninguna de las palabras de Dios. Y no se pone con esa cosa de eso está bueno para mi vecino. Yo no necesito eso, pero el otro sí. Pues hay una porción que el vecino obtuvo y usted se quedó sin esa porción, porque esa porción no halló cabida en usted, porque usted empezó a juzgar la palabra. Uno se cierra a la palabra. Entendamos cuánta palabra hemos dejado afuera de nuestra mente y de nuestro corazón cuando venimos a la mesa del Señor con la actitud equivocada. Si somos honestos, ¿a cuántos nos ha pasado? Estamos en algún evento, alguna enseñanza, algún contexto, anunciaron que iba a enseñar no sé quién y resulta que por la razón que sea la persona no pudo hacerse presente, pero aquí tenemos al hermano fulanito, él va a enseñarles. Y ya dejamos fuera de nuestra mente y de nuestro corazón todo lo que Dios quería darnos a través del hermano fulanito. Pero déjenme decirles a qué es semejante alguien que ama la palabra. Ve más allá de la persona que le está dando la palabra y viene a la mesa del Señor con hambre, con necesidad, con gratitud y dice: Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. O dice el Señor: yo sé que los perrillos no tienen derecho a comer lo que se sirve en la mesa de los amos, pero Señor, hasta los perrillos se quedan con una miga. Dame mi migaja, Señor, dame mi migaja, Señor. Amén, amén. Yo les voy a decir a qué es semejante o qué ocurre en una persona que atesora la palabra de tal manera que si fuera una burra la que le está dando la palabra de Dios, la va a recibir con la misma gratitud. O un gallo. A Pedro le predicó un gallo, a Balaam le predicó una burra. Amén. Dice, yo les voy a decir qué pasa con alguien así. Esa es una persona en quien se forma el caballo de la fe. Esa es una persona en quien la fe de Cristo está bien formada y bien madura. Esa es una persona en quien se ha formado algo que tiene trueno en su voluntad. Se ha formado algo que tiene gloria en su conciencia. Se ha formado algo que no se achicopala cuando ve venir la guerra como un saltamontes. No, en esa persona se forma la fe de Cristo. Y esa persona, si está pasando por algún tipo de valle, pero está montada sobre el caballo de la fe, esa persona va a empezar a cavar y a ahondar en el valle. Va a empezar a escarbar el valle en vez de quejarse porque estoy en un valle y todo está seco y ya no siento a Dios por ningún lado y nadie me habla y nadie me quiere y ya no siento lo mismo. En vez de hacer eso, una persona que ha atesorado la palabra de Dios tiene este corcel de guerra bien maduro en su corazón. Dice: ok, estoy en un valle. Bueno, empecemos a cavar y a ahondar en este valle, porque la roca tiene que estar por aquí cerca en algún lado. La verdad tiene que estar aquí. No voy a esperar a que Dios me saque de este valle para recoger la porción que Dios tiene para mí. Aquí voy a buscarla. Aquí voy a buscarla. Si la guerra no intimida a la fe de Cristo, un valle tampoco intimida a la fe de Cristo. ¡Esa! Gracias, Jesús. Entonces dice, verso 48: semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Estaba en un valle. Si lo leen en hebreo dice Omek, a todo color. Estaba en un valle, pero no empezó con que como ya no siento al Señor, mejor salgo corriendo. No, dijo: ok, si estoy en un valle, la roca tiene que andar cerca. La roca tiene que andar cerca. Y escarbó en el valle. ¿Qué estaba buscando? La roca.
Y adivinen qué pasó. Encontró la roca en medio del valle. Todavía está en el valle, no ha salido del valle. Tal vez todavía no ha podido pagar sus cuentas. Tal vez todavía sus acreedores lo están persiguiendo. Tal vez todavía no se ha sanado su ser querido. Tal vez de todos modos se le va a morir el ser querido. Sigue en un valle, pero ya encontró la roca. Ya encontró la roca. Entonces venga lo que venga, está arraigada en la roca de la verdad. Eso es la fe, así funciona la fe, para eso es la fe. Amén. Dice, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Amén, amén. Ahora sí están entendiendo mejor cómo funciona la fe. ¿Qué es la fe sino el resultado de dejar que la palabra se arraigue y crezca en nuestros corazones? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Lo que pasa es que hoy en día los cristianos modernos definen la fe como la capacidad para materializar objetos. La fe es más que eso, porque esos objetos son cosas temporales. No tienen ninguna trascendencia eterna. Y Dios nos permite ver objetos delante de nuestros ojos de vez en cuando, de acuerdo a su voluntad y a su plan maestro. Pero créanme que la fe funciona para cosas un poquito más trascendentales. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Está claro entonces, la quinta característica de la fe es que escarba en el valle. Regresemos a Job y veamos la sexta característica de la fe. Sexta característica de la fe. Job capítulo 39, versículo 21, la segunda parte del verso 21. El punto 5 es escarba la tierra o el valle o Mec. El sexto punto es se alegra en su fuerza. Amén. No solo tiene poder Gebura, no solo tiene gloria Hadar, la debía haber puesto aquí. Encima de todo, la fe del Señor Jesucristo se alegra en su fuerza, Koach. Koach. ¿Saben qué es este tipo de poder? El poder Gebura es el poder de resurrección que levantó a Jesucristo de la muerte. Y el libro de Efesios dice que el mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte es el que nos levanta a nosotros continua y constantemente de cualquier condición de muerte. Amén, pero en este caso se alegra en su fuerza Koach. ¿Saben qué es la fuerza Koach? Es el poder procreativo. Poder procreativo, poder para crear algo nuevo. Amén, poder procreativo, poder para reproducirse. Se alegra en su fuerza. Usted y yo no tenemos esta clase de fuerza, Cristo la tiene. Así es que usted solo móntese sobre la fe del Señor Jesucristo. Y si usted se siente débil, bendiga al Señor. Qué bueno, al fin se dio cuenta. Pero la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando usted y yo somos débiles, entonces Dios puede empezar a hacer algo. Y ya usted y yo no somos el estorbo para Dios. Amén. Porque si Dios hiciera algo mientras todavía nos creemos capaces, nos vamos a tragar el cuento de que fue por nuestra capacidad que sucedió y Dios no se va a llevar la gloria. Y adivinen que Dios se va a ocupar de que eso no suceda. Amén. Así es que démosle gracias a Dios por nuestras debilidades. Cuando Pablo lo descubrió, dijo: ahora ya sé gloriarme de buena gana en mis debilidades, porque ya descubrí que su poder se perfecciona en la debilidad. La fuerza no es nuestra, es suya. Él tiene toda la fuerza que necesitamos. Y la Biblia dice que Él se levantó con todo poder. Amén, cuando fue levantado de la muerte. Bueno, ese es el punto 6. A ver. Punto número 7. Sí, ¿verdad? Punto número 7 es el verso, vamos a ver, 21. Dice, sale al encuentro de las armas. Sale al encuentro de las armas. La fe no solo se sostiene firme cuando las armas se acercan o los hombres armados. ¿Saben qué hace la fe? Al revés. Ve
armas, ve hombres armados allá lejos, no espera que vengan, ella se levanta y va detrás, amén, y los enfrenta cualquier batalla. Estamos viendo venir algún tipo de batalla espiritual, estamos viendo venir algún tipo de batalla, adelantémonos montando el caballo de la fe del Señor Jesucristo, amén. Y si el diablo nos quiere dar lata, no esperemos a que él abra la batalla, abrámosla nosotros y empecemos a reprenderlo antes de que él abra la boca. Dice, sale al encuentro de las armas o de los hombres armados o del equipo militar o del arsenal, cualquiera que sea el arma. Pero la Biblia dice, ningún arma forjada contra mí prosperará, amén. Gracias a Dios. Así es que el caballo de la fe sale al encuentro de las armas, no se intimida. No hay como los problemas, no hay como las batallas para que nosotros mismos descubramos cuánta fe realmente tenemos. Y les voy a contar algo. Cuando llegan los problemas descubrimos cuán poca fe tenemos nosotros y tiene el resto de la gente. No importa cuánto digamos y hagamos alarde de que tenemos una gran fe. Tenemos una gran fe cuando estamos aquí metidos miércoles de 7 a 9, ¿verdad? Pero cuando estamos allá afuera vamos a ver cuánta fe tenemos cuando vienen las pruebas. ¡Ah! ¿Lo ven? Bueno, pero la fe es algo que crece y madura a medida que nuestra relación con Cristo se estrecha. Entonces aprendemos a confiar en Él, no vamos solos. Mi esposa y yo hemos tenido ocasiones, una vez tuvimos una muy trascendental en la que pues era una batalla, teníamos que dialogar con unas personas por una situación y era una batalla. Entonces estas personas estaban sentadas allá del otro lado de la mesa, mi esposa estaba aquí, yo estaba aquí y aquí había una silla vacía. Entonces yo invité a Jesús a sentarse allí y peleamos la batalla con Jesús con nosotros o cabalgando sobre el caballo de la fe del Señor Jesucristo. Y si quieren saber cuál fue el desenlace, lo estamos viendo 20 años después. Amén. Ok. Así es que dice, sale al encuentro de las armas. Número 8. Es el verso 22. Hace burla del espanto. La palabra espanto significa alarma repentina. Pero es que si me hubieran avisado con tiempo, yo hubiera podido prepararme. No, pues así no tiene chiste. Eso no es una alarma repentina. Les voy a contar algo. La mayoría de problemas en la vida no se anuncian. O sea, no da tiempo para preparar las pantuflas, la bata y la linterna, ¿verdad? O sea, cuando uno siente ya la inundación llegó, pues, y uno ya está allí. Amén. Pero ¿qué hace la fe de Jesucristo? Solo porque no se preparó a tiempo, ¿no va a lograr enfrentar la situación? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Dice, vamos a ver, se burla del espanto, de la alarma repentina. Se burla del espanto o de la alarma repentina. Amén. Luego el siguiente, número 9. No teme. No teme. No se quebranta. No desmaya. No se desanima. No se llena de confusión. No se llena de confusión. Ese es un término que usamos mucho, ¿verdad? A veces cuando a uno le toca aconsejar a alguien, generalmente uno escucha esa palabra. Hermano, estoy confundido. Hermano, estoy confundido. ¿Verdad? Está pasando esto y esto y esto y esto. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la confusión? Que no debiera estar pasando. ¿Y por qué no? Si pasó, Dios es Dios. Obviamente era necesario. ¿Dónde está la confusión? Es que ¿cómo puede Dios estar detrás de esto? ¿Y por qué no? Él está detrás de todo. ¿Por qué no va a estar detrás de esto? Pero es que puede haber algo bueno detrás de esta situación tan complicada. Pues la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Lo ven? Pero la fe de Jesucristo no se confunde, confía
Confía, porque el Señor tiene todo bajo control. Luego dice, el punto 10, dice, no vuelve el rostro delante de la espada. No vuelve el rostro delante de la espada. Esto aquí podemos aplicarlo de diferentes maneras. Pero ¿saben? A veces la gente quiere, valiéndose de la palabra de Dios y por supuesto sacándola de contexto, quieren darnos una buena lección a nosotros. Y a veces entramos en una confusión terrible, porque es que con la Biblia me está diciendo que el camino que yo estoy escogiendo caminar no es el correcto. ¿Les ha pasado? Yo he tenido familias enteras aquí que sus parientes han sacado de la iglesia porque dispusieron que estaban en el lugar equivocado. Y seguramente usaron versículos para sacarlos de la iglesia. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes con esas espadas? Si ya se formó la fe de Jesucristo en ustedes, créanme, sus propios hermanos van a tratar de usar versículos para tratar de convencerlos que no es para tanto. Amén. Pero el caballo de la fe no vuelve el rostro delante de la espada. A mí una vez mis líderes me dijeron, cito textualmente, yo no veo la necesidad de estudiar de la manera como tú estás estudiando la Biblia. Bueno, el problema es que llegaron tarde porque ya el caballo de la fe ya estaba bien formado. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? Amén. O vienen con argumentos que parecen verdaderos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tambalearnos y salir corriendo? ¿O afirmar nuestro rostro y seguir caminando camino a Jerusalén? ¿Cuántas veces usaron esta espada engañosa con el Señor Jesús? Sus propios discípulos. Vamos a Jerusalén. Ay, Señor, solo a ti se te ocurre ir a Jerusalén. La última vez que pasamos por ahí querían despeñarte y matarte. Y nos llevas ahora de regreso al lugar donde te querían matar. No, tú no entiendes, Señor. O viene el Señor y le dice a Pedro, Pedro, Jesús les dijo 4 veces que lo iban a matar y que él iba a resucitar. 4 veces se los dijo. Y en una de tantas le dijo a Pedro cómo lo iban a tratar y lo que le tenía que pasar. Y Pedro se le opone y le dice, Señor, nada de esto te acontezca. Bueno, ¿qué hizo Jesús con esa espada engañosa? Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea, muy lindas tus palabras y qué bueno tu preocupación por mí, pero eso no vino de Dios. Amén. Amén. Cuando uno sabe sobre qué clase de vehículo está cabalgando, uno sigue su camino a Jerusalén. A Jerusalén. Sí, espero haberme explicado con esto. ¿Vamos bien? Ok, 11. Por lo menos les voy a tratar de dar un punto. La yegua. 11. Dice, verso 23. Contra él suena la aljaba. La aljaba, pues por supuesto es el recipiente donde meten las flechas. Y en contra del caballo de la fe el enemigo suena la aljaba. Porque lo que quiere hacer es intimidarnos y dejándonos saber cuántas flechas tiene él que puede usar en contra nuestra. Contra él suena la aljaba. ¿Ok? Ahora, el principio aquí es la aljaba no está sonando contra usted ni contra mí, está sonando contra el caballo. Cuando el diablo viene a intimidarnos, no es a usted y no es a mí. O sea, ¿qué valor tiene usted para el diablo y qué valor tengo yo para el diablo? Ninguno. ¿Detrás de qué anda él? De Jesús en nosotros y de destruir nuestra relación y nuestra comunión con el Señor Jesucristo, de separarnos de Jesús. Entonces viene y nos intimida y hace rata. Mira, con cualquiera de estas flechas te tumbo. Bueno, entendamos, no es a ustedes a los que está intimidando, está tratando de intimidar ese corcel de guerra sobre el que estamos cabalgando. Con razón, Satanás es un enemigo derrotado. El problema es que cuando nosotros no lo sabemos, nos dejamos intimidar por él. Pero el Señor ya lo derrotó en la cruz del Calvario, eso es un hecho.
Ahora él anda suelto, no está atado y él sigue sirviendo los propósitos de Dios. Amén. Pero él es un enemigo derrotado. Ok, contra él suena la aljaba, no es contra nosotros, es contra él. Luego dice, contra él suena el hierro de la lanza y la jabalina. Son las diferentes armas que utiliza el enemigo en contra nuestra. Ya vimos la espada, la aljaba, la lanza y la jabalina, ¿verdad? Él usa toda clase de tretas, toda clase de trucos. Pero luego dice, número 13, ¿qué hace el caballo de la fe? Dice él en el verso 24, con ímpetu y furor escarba la tierra. Ahora, este no es el mismo escarba la tierra de hace unos versículos. Aquí está hablando de, la palabra escarbar es absorber. De hecho, así lo traducen en la King James, absorbe la tierra. Una cosa es que escarba en el valle Omek y otra cosa es que absorbe la tierra, Aretz, absorbe la tierra. Ahora, una pregunta para usted. ¿De qué está hecho el ser humano? De polvo de la tierra. De polvo de... Buenísimo. ¿El cuerpo de qué está hecho? ¿O de dónde tomó Dios la sustancia para formar nuestro cuerpo? Del polvo de la tierra. Un aplauso. Del polvo de la tierra. Entonces, cuando viene el enemigo y trata de hacer alarde de todas sus armas y se vale de sus espadas y de sus flechas y de sus lanzas y de sus jabalinas, viene el caballo de la fe y ¿qué hace? Dice, tú pierdes tu tiempo si quieres, pero el caballo de la fe lo que hace es que dice, de paso, vamos a ver si sale de mí algún temor o alguna cosa. Amén. Gracias a Dios por esas pruebas, porque nos ayudan a saber si todavía hay tierra en nosotros. Entonces empieza a absorber la tierra, empieza a hacerse aparente todavía nuestra debilidad humana, y la fe del Señor Jesucristo empieza a absorber nuestras debilidades humanas en medio de la batalla, y nosotros seguimos creciendo en la estatura de Cristo y en la naturaleza de Cristo, porque esas batallas y esos intimidamientos del diablo lo que hacen es que exhiben todavía lo que queda en nosotros de incredulidad, de desconfianza, de temor, y entonces se lo entregamos al Señor y la fe de Jesucristo absorbe todavía más de nuestra naturaleza humana, carnal, terrenal, y el diablo creyó que iba a ganarnos la guerra, y resulta que estas experiencias solo sirvieron para que nosotros creciéramos espiritualmente todavía más. Amén. 14. Vamos a ver. En el verso 24 todavía dice, sin importarle el sonido de la trompeta. No le importa el sonido de la trompeta. ¿Qué es el sonido de la trompeta? Es un llamado a la guerra, es un llamado a la batalla. Y el diablo no solo nos hace así sus herramientas enfrente de nuestros propios ojos, sino que empieza a sonar sus bocinas y a decir, es tiempo para batallar. Miren, nos intimidamos demasiado con esta cosa de que no tendré un espíritu, no tendré un demonio, no será brujería. No, eso es obsesivo. Hay casos en donde sí es cierto, pero si quieren saber la verdad, son excepcionales. Son excepcionales. Lo que necesitamos es crecer en Cristo. Y a veces nuestros problemas son más emocionales que espirituales. Una vez alguien me dijo, me preguntó y dijo, ¿puede orar por mí? A lo mejor reprendiendo, me libro de este asunto. Y yo le dije, bueno, pues busquemos al Señor. Si el problema es espiritual, entonces ese es el menor de los problemas. Reprendiendo se va. Pero si el problema es emocional, toma un poquito más de tiempo. Toma un poquito más de tiempo y de trabajo y de esfuerzo y de voluntad y de disciplinas personales y de elecciones. Y ahí es donde la gente ya no quiere. Más fácil sería apachar un botón y que todo pase. Pero hay muchas cosas que no es apachando un botón que van a pasar. Tenemos que tener la paciencia de esperar que Cristo se vaya metiendo más adentro en nuestro corazón, en nuestra voluntad, y vaya limpiando. Amén. Ok. Entonces dice, ¿cuál era? Es el 14. Sin importar el sonido de la trompeta.
Bueno, el punto 15 es antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! No importa cuánto esté sonándole sus trompetas el diablo a uno, la fe de Cristo dice ea. Si trazan la palabra ea, van a ver que los enemigos, cuando vinieron y Dios permitió que se levantaran y arrasaran con la ciudad de Jerusalén, ahí se usa esta expresión. Los enemigos decían ea cuando estaban haciendo trizas la ciudad de Jerusalén. Pues el diablo quiere hacernos pedazos, pero resulta que estamos cabalgando sobre un corcel de guerra que está lleno de poder Gebura, lleno de fortaleza Koach, lleno de gloria Hadar. Amén. Y somos nosotros los que tenemos que decirle al diablo ea. Amén. Tenemos a Cristo, no solo a favor nuestro, no solo intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Vamos, lo tenemos adentro. ¿Cuál es el problema? Pero es por nuestra, dicho en el sentido correcto, es por nuestra ignorancia que temblamos ante la posibilidad de una batalla espiritual. No, la fe de Cristo funciona al revés. En vez de ponerse a la defensiva, se pone a la ofensiva y no espera que la guerra llegue a él. Él va y enfrenta la guerra y de una vez se ocupa del asunto. Así es que dice ea, y número 16 dice: desde lejos huele la batalla. Otra vez la conciencia, el sentido del olfato. Desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Amén. Huele de lejos la batalla y no espera que la batalla llegue. Va y la enfrenta y derrota al enemigo. Fin del problema, fin del asunto. Ahora, es sobre eso que viene cabalgando la esposa vestida de lino fino en Apocalipsis capítulo 19, detrás del Señor Jesucristo, para destruir al anticristo y sus ejércitos y establecer el reino visible de Dios en la tierra. Ese caballo no es una mascotita que Dios nos tiene ahí arriba esperando por nosotros. Ese caballo es algo que se tiene que formar aquí y ahora en nosotros. Las buenas noticias es que a ella solo le tomó 8 versículos tener ese caballo formado. Así es que cobremos ánimo. Y eso sí, busquemos al Señor con la intensidad con la que ella aprendió a buscarlo. Eso es todo, eso es todo. El resto del trabajo lo hace el Señor. Amén. Bueno, démosle gloria a Dios, démosle gracias.